Dios bendiga a cada una de las personas que oye esta palabra a lo largo y ancho de la faz de la tierra. Enviamos un saludo a los hermanos de México, de Argentina, a los hermanos allá en Guinea Ecuatorial, también a nuestra hermana allá en Inglaterra. Enviamos un saludo también a nuestro hermano en Texas, en Estados Unidos. Y también enviamos un saludo a aquellos que nos escuchan en Colombia, en Chile y en otros lugares. No hemos podido enviar el mensaje de la semana pasada, no porque no quisiéramos, sino que por causa de situaciones de fuerza mayor no pudimos reunirnos la semana pasada. Y también agradecemos a los hermanos que escribieron, amén, y les enviamos un abrazo a los hermanos allá en República Dominicana también. Vamos a continuar en esta mañana con el estudio del Evangelio de Juan, amén, y vamos a tomar, bendecido el nombre maravilloso del Señor, el versículo 17. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y vamos a leer todos el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Este Evangelio de Juan tiene una particularidad, y es que la mayoría de lo que aparece en el Evangelio de Juan no aparece en el resto de evangelios. Dijimos que este Evangelio es un Evangelio que nos enseña a nosotros que el ministerio de Jesús no empezó en Galilea, sino que empezó, bendito el nombre del Señor, o que el Señor hizo cosas preciosas allí en Jerusalén, también en Judea. Sí empezó en Caná de Galilea, donde Él convirtió el agua en vino, pero luego hizo otra serie de señales, como fue la purificación del templo en el capítulo 2, que Mateo dice que cuando Él limpió el templo, vinieron ciegos y cojos y otros enfermos y los sanó. Porque para Dios usar un templo tiene que ser un templo limpio. Nadie va a sanar en un templo lleno de basura y de pecado, ¿verdad? El Señor primero limpió el templo. Así ocurre con nosotros. Cuando Dios nos limpia, cuando Dios nos purifica, nos utiliza a nosotros como instrumentos de su gloria, de su bendición. Amén. Dios no usa cosas sucias. Primero las limpia y luego las utiliza. Y luego vemos que el efecto de esas señales atrajo a Nicodemo. Nicodemo era un hombre que era un principal entre los judíos, tenía religión, tenía dinero, porque una de las ofrendas, o la ofrenda mayor que le dieron a Cristo, se la dio Nicodemo. Pero había algo que le faltaba a Nicodemo, y era tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que Él vino al Señor de noche. Cuando una persona siente la necesidad de Dios, esa persona no se queda en el lugar donde está, no se queda en la religión donde está, no se queda en la condición donde está, no se queda en el estado donde está. Una persona cuando siente necesidad de Dios, esa persona se acerca, esa persona se siente atraída. ¿Por qué? Porque hay cosas que no la da el dinero, hermanos, que no la da la sociedad, que no la dan los bienes que hay en este mundo. Hay cosas que solamente las puede dar el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo, el que no se hiciere como un niño, el que no naciere del cielo, de arriba, de la palabra, del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Hay religiones que cuando la persona se introduce en ella, le dicen: usted ha nacido ya de nuevo, usted ya con esta religión se va al cielo. Pero ninguna religión puede salvar a ninguna persona, ningún cargo, hermanos. Lo que salva a la persona es el haber tenido una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. No lo podemos explicar, porque Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede hacerse eso? Y en aquella hora estaba soplando el viento. Y dijimos que la palabra viento en hebreo es el ruach, y en griego es neuma, de donde viene neumon, pulmón.
Y el Señor le dijo: ¿ves el viento? ¿Ves cómo mueve los árboles? Y Él sopla en la dirección de donde quiere. Así es el que es nacido del Espíritu de Dios. Ya dijimos, no lo podemos explicar, pero sí podemos dar testimonio de que Dios ha hecho una obra en nuestra vida. Amén. La persona que ha nacido de nuevo es una persona transformada, es una persona cambiada, es una persona que ama las cosas de arriba, es una persona que ama la palabra de Dios. La persona que ha nacido de nuevo entiende la palabra de Dios. ¿Por qué usted ahora entiende la palabra de Dios? Porque usted ahora tiene la mente de Cristo. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Porque ahora el Espíritu de Dios mora en su vida. Porque el Señor dijo: vendremos a Él y haremos morada en Él. La persona que ha nacido de nuevo ama la palabra, ama las cosas de Dios, tiene temor de Dios. La persona que ha nacido de nuevo confía en que no hay problema que tenga en su vida que Dios no lo pueda resolver. La persona que ha nacido de nuevo entiende que Dios tiene un propósito para su vida. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Y ahora pasamos al versículo más popular de toda la Biblia. Es el versículo que, según estudios, más se sabe la gente, la mayoría lo saben. Es Juan 3:16. Se le llama el Evangelio en miniatura, o la Biblia en miniatura. Recuerde que ya el Señor había dicho que así como Moisés levantó aquella serpiente en el desierto, y el que había sido mordido miraba a aquello que estaba en aquella cumbre y era sanado, así el Hijo del Hombre iba a ser levantado para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Estaba hablando ¿de qué? De la cruz. Amén. Dijimos que la palabra levantado es ixun en griego, que significa exaltado sobre todo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre, amado hermano y hermana, en quien podamos ser salvos. No somos salvos por Buda, ni por Confucio, ni por Mahoma. No somos salvos por el nombre de ningún líder religioso, esté en Roma, o esté en Irán, o esté, aleluya, en alguna ciudad del este de Europa, o esté en la India. No, el único nombre a través del cual somos salvos es el nombre de Cristo. Amén. Jesús significa ¿qué? Salvador. Y entonces nos dice aquí en Juan capítulo 3 versículo 16. Mire bien la primera parte. Porque de tal manera, está hablando de la expresión más grande. No hay ninguna expresión igual a esta. De tal manera significa de la forma más sublime. Está diciendo que no hay nada que se pueda comparar a esa forma de amar. De tal manera, la expresión más grande. Amén. Amó, dice, de tal manera. Amó. El sentimiento mayor es el amor. Ahora, hay personas que aman a sus amigos y odian a sus enemigos. Hay personas que aman a un grupo y odian a otro. Pero ese amor de Dios fue un amor universal. La persona más grande, Dios. La expresión más grande, de tal manera. El objeto más grande a este mundo. Nadie está excluido del amor de Dios. Nadie que esté en una cárcel, nadie que se haya arrastrado hasta lo más bajo. Ustedes han leído la Biblia y saben de muchas mujeres que vivían una vida de pecado, aún en la prostitución, y el amor de Dios los alcanzó. El amor de Dios alcanzó al leproso. El amor de Dios alcanzó a un ciego. A los ciegos el amor de Dios alcanzaba a los que estaban endemoniados. El amor de Dios no hace acepción de personas. De tal manera amó Dios a este mundo, amén, a los 5 continentes, a todos los países, al negro, al blanco. De tal manera amó Dios al mundo, al rico, al pobre, al que está sano, al que está enfermo. De tal manera amó Dios al mundo. Nadie tiene un amor igual.
que el amor de Dios. Amén. Ahora, el amor no es una cuestión de palabras. Hay personas que dicen que aman, pero ¿cuál es la prueba del algodón del amor? La entrega. Cuando uno ama a alguien, uno se entrega por esa persona. Uno lo da todo, se sacrifica por esa persona. Entonces Dios no se quedó amando al mundo allá en su trono, sino que demostró su amor. ¿Cómo? Entregando lo que Él más amaba, a su Hijo. Amén. Así como Abraham entregó lo que más amaba a Isaac, el Padre Celestial nos demostró su amor. ¿Cómo? Entregándonos a su Hijo amado. Amén. Por eso aquí dice la palabra que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué significa eso de unigénito? Que Dios no tiene más hijos. Si usted es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Los ángeles son hijos de Dios. Pero la relación especial que hay entre Jesús y el Padre es única. ¿Qué dijo el Padre cuando Jesús estaba allá en las aguas del Jordán? Este es mi Hijo amado. Amén. ¿Qué dijo el Padre cuando Jesús oró y dijo: Padre, glorifica tu nombre? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hay una relación especial entre el Hijo de Dios, Jesús, y el Padre. Por eso dice a su Hijo unigénito. Amén. Y sigue diciendo, repito, la forma más grande, el sentimiento más grande, el amor, la persona más grande, Dios, la entrega más grande a su Hijo unigénito, Jesucristo. Y miren lo que dice aquí: para que todo aquel que en Él crea. Ya tenemos la persona más grande, ya tenemos el amor más grande, ya tenemos la entrega más grande, la demostración más grande, que es la cruz. Ahora la decisión más grande. Para que todo aquel que en Él crea, porque de nada sirve darle amor a alguien que no lo quiere recibir. Amén. De nada sirve darle agua a alguien que no la quiere beber. Para que todo aquel que en Él crea, que es creer, recibir, que es creer, aceptar. Amén. Porque cuántas personas se han perdido ya, y muchos se van a perder, no porque no hubo amor, no porque no hubo una oferta de Dios, sino que ellos la rechazaron. Amén. Y Dios no obliga a nadie a que le reciba, ni a que le ame, ni a que vaya al cielo. Los que estamos aquí en esta mañana somos voluntarios. ¿Cuántos pueden alabar y glorificar al Señor? Para que todo aquel que en Él crea, hermano, la decisión más importante que uno puede tomar en esta vida es recibir a Jesús. Y cuando habla de creer, no habla de un sentimiento intelectual. Porque ¿qué dice la palabra en Santiago? Que también los demonios creen y tiemblan. Cuando habla de creer, habla de ¿qué? De aceptar. Habla de recibir. Habla de vivir. No habla de creer cuando hay muchas personas que dicen: yo creo en Dios. ¿Y qué dijo el Señor acerca de ellos? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Creer es recibirle en el corazón. Creer es aceptarlo en nuestra vida. Creer es asumir su voluntad. Creer es aceptar la cruz, aceptar la palabra, vivir la vida de Cristo en nosotros, hasta que podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. No es normal que una persona diga: yo creo en Dios. Como mucha gente dice: yo creo en Dios, pero viven de espaldas a lo que supuestamente ellos dicen que creen. Eso no tiene sentido en el cielo. La persona que cree le abre los brazos a Dios, le abre el corazón a Cristo, le entrega toda su vida a ese ser en el cual dice creer. ¿Cuántos pueden bendecir su nombre en esta hora? Amén. Entonces, la entrega más grande
el objeto más grande, la decisión más grande, para que todo aquel que en él crea. Y por último, la recompensa más grande. Aquí hay 7 cosas: la persona más grande, el amor más grande, el objeto más grande del mundo, la entrega más grande del Señor Jesucristo, la decisión más grande, amén, y la recompensa más grande, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Esta es la mayor recompensa. ¿Cuál es? La salvación. No se pierda, amén, no se pierda su vida, no se pierdan sus años, no se pierda su tiempo, no se pierda, más tenga que vida eterna. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Qué es la vida eterna? Una vida que no se agota, una vida inextinguible, una vida que nunca va a desaparecer. ¿Cuántos pueden adorar al que vive por los siglos? ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. En ese versículo, por eso es el más popular, el más conocido, porque es todo el plan de salvación resumido en un versículo. 7 cosas, amén, hay ahí en ese versículo. Amén. La entrega más grande, la persona más grande, amén, el sacrificio más grande, que es la cruz, amén, la decisión más grande, la más importante, todo aquel que en él crea, y la recompensa más grande, no se pierda, mas tenga vida eterna. Con ese versículo usted le puede predicar y hablarle a cualquiera de las 7 cosas más importantes que hay ahí en el plan de Dios. Amén. Y luego el versículo 17 nos dice lo siguiente. Aleluya. Y quiero decirles algo. Cuando dice amó, hay 4 clases de amor en la Biblia. Está el amor sentimental, amén, emocional, el amor filum, amén. Está el amor que uno siente por un objeto. Usted ve que a veces uno hasta siente como un afecto, hasta por la silla que uno se sienta, la cama, el cojín donde uno se reclina. Y el día que a uno se lo quitan, como que uno pierde algo. Está el amor que uno siente por una mascota, amén. Está el amor que es el amor pervertido, eros, el amor erótico. Pero cuando dice que Dios amó al mundo, el verbo que se usa en griego es agapao, de donde viene ágape. Lo que está hablando es que el ágape es el amor capaz de tomar una cruz por aquellos que aman. La mayor expresión del amor de Dios, ¿dónde está? En la cruz. Por eso Jesús dijo: si alguno me ama, tome su cruz cada día y sígale. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Y en el versículo 17 dice lo siguiente. Vayan mirándolo, porque no envió Dios, léalo conmigo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito de Dios. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Ahora, usted me dirá: pero si Él no vino a condenar, ¿por qué usted acaba de predicar que muchas personas ya están en condenación y muchos se van a condenar? Porque de nada sirve que usted lleve un caballo al río, no lo puede obligar a beber. Usted no puede llevar a alguien a una mesa y obligarle a que se coma el pan, ¿verdad que no? Usted no puede obligarle a alguien a que se beba la leche. Usted no puede obligar por la fuerza a alguien, aunque sea médico, a que se tome la medicina. No, usted le da la medicina, pero la persona estoy hablando de personas adultas. A un niño tal vez lo obliga hasta que tenga cierta edad, amén, pero a un adulto no lo puede hacer beber a la fuerza, ni le puede obligar a algo a la fuerza. Hermanos, los que van a ir al cielo son personas que libre y voluntariamente aceptaron la cruz de Cristo. Y los que ya están perdidos,
lamentándose para siempre. Son personas que libremente dijeron: yo no creo en eso. Eso es para tontos, para locos. Y a otro pájaro con ese alpiste. Y rechazaron la palabra, rechazaron la cruz, rechazaron a Cristo y perdieron la vida eterna. ¿Cuántos pueden bendecir al que vive por los siglos? Por eso claramente nos dice la palabra que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero ¿qué dice el verso 18? El que en Él cree, oiga bien, el que en Él cree. Creer, repito, no es decirlo con la boca, es abrirle el corazón. Porque Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él, Él conmigo. Creer es recibir al Señor en lo profundo del corazón. Permitir que la vida de Dios se refleje en nosotros. Amén. Obedecerle. Y entonces dice la palabra: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, ¿cuántas veces usted ha leído en la palabra? Por ejemplo, ¿por qué usted cree que el Señor empezó a llorar sobre la ciudad de Jerusalén? Porque Él dice: cuántas veces quise juntar a tus hijos debajo de mis alas, como la gallina junta sus polluelos, pero ustedes no quisieron. Ustedes han leído en la palabra del dolor y el quebranto del corazón de Dios rechazado. ¿Cuánto hizo el Señor para que Judas se salvara? Pero al final Judas se fue del aposento alto. ¿Acaso el Señor no habló de Corazín y Betsaida y dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Capernaum, ay de ti, Betsaida? Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. En otras palabras, cuando ya la medicina es rechazada, el agua es rechazada, amén, la luz es rechazada, el pan es rechazado, ¿qué se puede hacer? Solamente abrir esas puertas a la condenación. El Señor envió ángeles en Sodoma y fueron rechazados. Envió profetas y fueron hasta asesinados. Y luego envió a su propio hijo y lo mataron en la cruz del Calvario. Cuando ya el amor es rechazado, el amor de Dios, ya lo único que queda es el juicio. Amén. Hermano, ¿y qué es lo que la humanidad ha rechazado? Las obras de Dios. ¿Acaso no dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la obra de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos? Miren lo que dice Romanos capítulo 1. Vaya al libro de Romanos. Romanos, el capítulo 1. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y miren lo que dice Romanos capítulo 1, del 18 en adelante. Estoy hablando de que cuando ya la persona rechaza la medicina, el enfermo, cuando ya el ciego no quiere la luz, cuando ya el leproso no quiere ser limpiado, cuando ya el pecador quiere seguir en su pecado, cuando ya el rebelde quiere seguir en su rebeldía, ¿qué se puede hacer? Ustedes recuerdan la parábola de la viña en Isaías, cuando dice: yo tenía una viña, la había despedregado, la había plantado de vides escogidas, la había cercado. ¿Qué más podía yo hacer por mi viña? ¿Cuántos pueden adorar al que vive por los siglos? ¿Qué más podía hacer el Señor por la humanidad? ¿Qué más podía hacer el Señor por Judas? ¿Qué más podía hacer el Señor por la gente antidiluviana? ¿Qué más podía hacer Dios por Saúl cuando le dio todas las oportunidades? Por eso aquí dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los que detienen la verdad. Usted sabe cuántos millones de cristianos hay en China, a pesar que durante años el régimen corrupto comunista impidió que la verdad circulara. Pero hermano, la verdad de Dios no hay diablo que la pueda detener, no hay régimen que lo pueda detener. En Cuba hay miles de cristianos, ahora mismo en Venezuela, a pesar de todo, hoy las iglesias están llenas, se han convertido, hermano, millones de personas, a pesar de lo que hay en Venezuela, y más se van a convertir, porque el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra el evangelio. Hermano, aunque quieran detener la verdad, nunca van a poder frenar la verdad, porque dice la Biblia que nada puede prevalecer contra la verdad. Hoy en muchos lugares nadie sabe quién es Buda, nadie sabe quién es Confucio, en muchos lugares nadie sabe quién es Stalin, pero en todos los rincones del mundo la gente sabe quién es Jesús. Porque Cristo dijo: yo soy la verdad. La verdad no es ninguna ideología política. Esos están y mañana desaparecen. La verdad no es nada de lo que aparentemente usted ve circular. Yo le pido a Dios, Señor, que nada me aparte de la verdad. Y cuando llega la noche le doy gloria a Dios por estar en la verdad. Y cuando le adoro, le digo: Señor, gracias, aleluya, por tener tu verdad. En estos días se le murió la madre a un compañero y todo el mundo le daba consuelo, pero él respondía al grupo del hospital. Pero a mí me mandó un mensaje personal: necesito que me des una palabra de consuelo, porque hay algo en ti que marca la diferencia. ¿Qué es? La verdad de Dios. Y yo no me tengo que poner un letrero en decir: yo tengo la verdad. Si yo tengo la verdad, yo vivo en la verdad, yo ando en la verdad, yo creo la verdad, yo respiro la verdad, yo camino la verdad, yo vivo por la verdad. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Entonces hay hombres que detienen con injusticia la verdad, pero aunque ellos traten de frenar, la verdad es como la serpiente que muerde una lima y al final se le caen todos los dientes. Y la verdad sigue. Porque la verdad es la palabra. La verdad es Cristo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Dele gloria a Dios por estar en la verdad. Amén. Entonces, cuando ya el ser humano rechaza la oferta de Dios, la cruz, la luz, el pan, el agua, ¿qué se puede hacer? Por eso dice la palabra: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. El principal evangelista que hay es la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermano, si hay un pan es porque hay un panadero. Si hay una silla es porque hay un carpintero. La naturaleza da testimonio de ese gran creador que la hizo. Amén. Dice que el firmamento anuncia, predica acerca de la obra de sus dedos. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando uno viene al Señor, pueden ocurrir dos cosas: o se sana o se queda peor de lo que estaba. Amén. O ve la luz o se queda más ciego todavía si la rechaza. Amén. O se levanta o se queda más caído todavía. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Volvamos ahí al Evangelio de Juan. Cristo vive por los siglos de los siglos. Y entonces estamos mirando cómo el rechazar a Cristo
provoca la condenación de la humanidad, del ser humano que lo rechaza. Y esta es la condenación, Juan 3:19, que la luz vino al mundo. ¿Y qué ocurre? ¿Qué dice? Y los hombres amaron más. ¿Qué versículo? Por eso me gusta ir versículo a versículo. Hermano, dice que la luz vino, pero amaron más. Siempre hay algo que uno ama más. Uno ama más la verdad que la mentira. O ama más la mentira que la verdad. Una persona ama más la luz que las tinieblas, o al contrario. Siempre hay algo que uno ama más. Tenían luz, pero amaron más las tinieblas. Tenían verdad, pero amaron más la mentira. Tenían el cielo, pero amaron más el infierno. Amén. Tenían pan, pero escogieron ser mendigos. Y Dios les dio libertad, porque Dios nos creó con libre albedrío. Dios nos creó una máquina. Usted no ve que de repente uno hunde un botón y la aspiradora funciona, el equipo de música funciona, el móvil, pero Dios nos creó con un botón. No, Dios nos dio libre albedrío. Para amarle o para aborrecerle, para creer en Él o para no creer en Él, para seguirle o para darle la espalda. Pero en esta mañana yo escojo seguir a Cristo hasta el último día de mi vida, porque para mí no hay nada mejor que servirle a Cristo. Pero no le quiero servir mal a Cristo, le quiero servir bien, de la mejor manera posible. A Dios sea la adoración, amén. Entonces la luz vino, la luz se manifestó, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. Usted recuerda cuando lleguemos a Juan capítulo 9, cuando el Señor le da la vista a un ciego y los religiosos lo rodearon y querían que el ciego volviera a las tinieblas, pero como el ciego se mantuvo y el Señor lo bendijo, el Señor dijo: yo la luz he venido para que los que creen que ven no vean, y los que reconocen su ceguera puedan ver. Y ellos le dijeron: ¿acaso nosotros estamos ciegos? Y él le dijo: por cuanto no reconocéis vuestra ceguera, en vuestra oscuridad permaneceréis. Amén. Nadie puede sanarse de una enfermedad si no la reconoce. Nadie puede solucionar un problema si no reconoce que lo tiene. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Nadie puede ser salvo si no siente la necesidad de ser salvo. Gloria a Dios. ¿Y por qué amaron más las tinieblas que la luz? Aquí nos da la respuesta al final del versículo 19. Porque sus obras, sus hechos, ¿eran qué? Eran malos. Hermano, uno es lo que son sus hechos, no lo que uno habla, ni siquiera lo que uno escribe, es lo que uno hace. Sus hechos eran malos. Por eso aborrecían la luz. Por eso amaban más las tinieblas que la luz, porque se sentían bien en las tinieblas y se sentían incómodos en la luz. Oh, Dios sea bendecido por los siglos. Y dice el versículo 20: porque todo aquel, léalo conmigo, todo aquel que hace lo malo. Oiga, ese versículo es tremendo. Vamos a leerlo otra vez. Mire, dice: porque todo aquel que hace lo malo. ¿Qué pasa con el que quiere hacer lo malo? Con el que quiere vivir a su manera, con el que quiere hacer las cosas como le da la gana y no conforme a la palabra. El que hace lo malo, el que practica lo malo, aleluya, Dios sea glorificado, aborrece la luz. Usted no ve que hay personas que usted no les ha hecho nada, no se ha metido con ellos, y usted les empieza a caer mal. Y usted se da cuenta, hermano. No porque usted les haya hecho algo malo, usted les ha hecho algo bueno, pero hay una cosa que ellos no soportan en usted, y es la luz de Dios en su vida.
Es que usted no hace lo que ellos hacen. Es que usted no practica lo que ellos practican. Es que usted no quiere ir ni por la izquierda ni por la derecha, sino por el centro de la voluntad de Dios. El que ama las tinieblas aborrece la luz. El que tiene un traje ennegrecido y lleno de carbón odia al que lleva su traje blanco e inmaculado. ¿Cuántos pueden adorar al Rey de Gloria? Aleluya. Entonces el que hace lo malo aborrece la luz. ¿Y qué dice? Y no viene a la luz. ¿Por qué? Porque cuando viene a la luz, su condición va a quedar reflejada. Por eso a la palabra se le compara con él. ¿Con qué? Con una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Cuando uno viene a la luz revela. La luz le muestra a uno su condición. La luz de Dios nos hace ver a nosotros si estamos bien o estamos mal. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que mejorar? Pero hay personas que prefieren matar al mensajero. Pero aunque maten al mensajero, no pueden matar el mensaje. Hay personas que no soportan el verse reflejados tal cual son en el espejo de la palabra y se van alejando porque no quieren la luz. No porque alguien les ha hecho algo malo, no quieren la luz. Cristo vive para siempre. Entonces hay los que hacen lo malo y aborrecen la luz y no se acercan a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Ahí tiene la respuesta, el por qué usted ve personas que se van alejando. Hay un versículo en la Biblia que es lapidario y dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Amén. El que ama la oscuridad huye de la luz. El que ama la mentira huye de la verdad. Pero el verso 21 dice: más el que practica la verdad. O sea, la verdad no es algo que yo he oído, que yo conozco. No, es algo que yo vivo. El que practica la verdad, el que tiene la verdad como una praxis, como una práctica diaria en su vida, en todas las áreas de su vida. El que practica la verdad. ¿Qué pasa con el que practica la verdad? Viene a la luz. Lo primero que pasa con aquel que ama la verdad y la practica es que está cerca de la luz. ¿Por qué? Porque en la medida que uno vive cerca de la luz lo va a perfeccionar. La luz lo va a limpiar. La luz le va a aclarar las sombras. La luz le va a mostrar lo que hay en el corazón de la persona. La luz lo va, hermano, a transformar, a mejorar. Porque cuando uno vive en la luz, uno se da cuenta qué cosas tiene que mejorar en su vida. Y en vez de uno aborrecer la luz, le dice: Señor, háblame. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Aleluya, heme aquí. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Y vive cerca de la luz y ama la luz y no se aleja de la luz. ¿Cuántas personas ustedes conocen hoy en día que cuando usted les muestra la palabra, hermanos, se salen corriendo? Porque ellos aborrecen la luz. No quieren nada con la luz. Hábleles del mundo. Hábleles de cualquier cosa de esta tierra, hermano, y están contentos. Pero no les hable de la luz. Porque el ambiente de ellos es la oscuridad. Ahí se sienten bien. Ahí son felices. El ambiente nuestro es la luz. Y queremos estar rodeados de luz. Queremos estar al lado de personas que aman la luz y que practican la luz. Entonces el que practica la verdad viene a la luz. Número 1, practica la verdad. Se acerca a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en qué? En Dios. Yo me acerco a la luz y es la luz la que va a dar el veredicto final.
Amén. Mire que la palabra cuando dice son hechas, aquí en el verso 21, la palabra griega es ergazomai, que se refiere a hacer un trabajo. Cuando usted le sirve a Dios en la luz, usted está edificando para la luz. Y es como si usted estuviera haciendo un trabajo para el reino espiritual. ¿Cuántos adoran al que vive por los siglos? Así que solo hay dos clases de personas: el que acepta la luz y el que rechaza la luz. El que la acepta es perfeccionado, es mejorado. El que la rechaza, cada vez usted lo va a ver que va de mal en peor. Ahora vamos a ir a la última parte de este capítulo. No sé si alcancemos en esta mañana. Vamos al versículo 22. Ya hemos visto la diferencia entre el que practica la verdad y el que aborrece la verdad y la luz. Ahora vamos a ver. El verso 22 dice: después de esto vino Jesús, vaya leyéndolo, con sus discípulos, ¿dónde? A la tierra de Judea. Y estuvo allí con ellos y bautizaba. Ahora quiero hacerles un matiz. Jesús no bautizaba, eran sus discípulos. Si usted mira el capítulo 4, el verso 2, ¿qué dice? Juan 4:2, léalo. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Amén. Y aquí dice que bautizaba. Lo que está diciendo es que él supervisaba el trabajo que estaban haciendo sus discípulos. Recuerde que había cierto bautismo que era el bautismo de arrepentimiento, que era el que predicaba Juan el Bautista. ¿Por qué el Señor va a ese terreno? Ahora le voy a explicar. Dice la palabra que Jesús estaba allí con ellos. Y en el verso 23, léalo en voz alta. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. Se cree que por aquí fue donde Josué cruzó el Jordán, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. ¿Por qué el Señor se va a bautizar cerca de donde está Juan? Era una manera de respaldar el ministerio de Juan. Recuerde que Juan estaba preparando el camino para la manifestación del Mesías. Y aunque ya el Mesías se había manifestado y había venido, Juan seguía haciendo su trabajo. Y el Señor se puso ahí a su lado para respaldarlo. Ahora, aunque el Señor está cerca de Juan, el verso 24 nos dice: porque Juan aún no había sido encarcelado. Recuerda que el evangelio de Marcos y el de Mateo nos muestran que el Señor inició su ministerio después del encarcelamiento de Juan. Pero aquí el evangelista Juan, que escribió después de Mateo, de Marcos, de Juan y de Lucas, al final nos dice que los dos ministerios coexistieron. Hubo un tiempo cuando Jesús y Juan ministraron a la misma vez. ¿Lo está entendiendo? ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y entonces, ¿qué pasó? El versículo 25 dice: hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Yo les prediqué a ustedes en el evangelio de Marcos que los judíos prácticamente para todo tenían que lavarse las manos. No comían si no se lavaban las manos. Lavaban hasta las camas donde ellos dormían. Los jarrones. Se lavaban las manos de una manera muy peculiar. Y ahora ellos discutieron con los discípulos de Juan sobre qué era más verdadero, lo que ellos hacían o el bautismo que estaba practicando Juan. Yo les quiero aclarar algo. Usted puede lavar una silla, lavar una pared, lavar una cama y hasta meter a una persona en agua, y eso no lo hace perfecto. Lo que lo perfecciona es que el Señor
lo haya limpiado por dentro. Todo lo demás son ritos. Usted ve que hoy en día las religiones tienen mucho ritualismo, pero muy poca esencia de la verdad. Y lo que salva no es el ritualismo, sino la verdad, la realidad. ¿Cuántos pueden darle a Dios la adoración? Hay personas que piensan que se van a ir al cielo porque ya les bautizaron. No, hermano. El ladrón que el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, no se había bautizado, pero tenía un corazón rendido de verdad. Ahora los que ya se han convertido y se han rendido se bautizan, porque el Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado. No al revés, no dijo el que fuere bautizado y creyere, no, el que creyere y fuere bautizado. Primero uno cree y recibe a Cristo, y luego el bautismo es una muestra de una realidad, es una muestra exterior de una realidad que hay en nuestro interior. Si no, metemos un demonio seco al agua y lo sacamos remojado. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Entonces no es cuestión de meterse. Usted ve que por allá en la India ellos tienen el Ganges y otros ríos como sagrados, y usted lo ve casi todo, hasta en la madrugada hay que hacer cola para meterse ahí. Eso no sirve de nada. Lo que nos limpia a nosotros de todo pecado no son las aguas del Jordán, no es el Ganges, no es el Amazonas, no es el Nilo, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo me bautizo no para ser salvo, sino porque ya soy salvo. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Vamos ya camino hacia el final. Vamos ya a terminar, hermanos. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y en esa discusión sobre lo que era el ritual de la purificación, verso 26, dice: vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Aquí vamos a terminar. Gloria a Dios. Aquí nosotros vemos cómo uno tiene que tener cuidado con la gente que está cerca de uno. Cuando Jesús coloca, entre comillas, su púlpito cerca de Juan, las multitudes se van donde está Jesús. Y eso molestó a algunas personas que estaban cerca de Juan. Y si Juan no hubiera sido un hombre espiritual, se crea un conflicto entre la voz y el pastor. Se crea un conflicto entre Juan y Cristo, porque dijeron: mire, estaban tan enfadados que ni siquiera le llamaron a Jesús. Dijeron: mira aquel hombre del que tú hablaste también. Mira la frase que usaron. A mí me llama mucho la atención. Dice la palabra que dijeron: el que estaba contigo al otro lado del Jordán. Usted no cree que ellos sabían que se llamaba Jesús, pero estaban tan enfadados que querían crear una rivalidad entre Juan y Jesús. Pero el corazón de Juan estaba lleno de la gloria de Dios. La persona que conoce a Dios, que sabe, amén, lo que tiene, no se deja dañar el corazón. Porque Juan sabía que él no era la luz, que él era solo una antorcha que ardía, que él no era el cordero, él era el que había venido a preparar su camino, que él no era el camino, él había venido a anunciar el camino. Y entonces, cuando ellos querían enfrentar a Juan con Cristo, ¿qué dijo Juan? Juan actuó con la más profunda humildad y les dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esto es muy importante, hermano. No hay papeles pequeños en la obra de Dios. Todo lo que tú haces para Dios es importante. Tú no puedes. Imagínese cuando Juan empezó a ver las multitudes con Cristo y él cada vez tenía menos personas. Eso le podía haber afectado el corazón. Pero más adelante vamos a ver a Juan diciendo: es necesario que él crezca y que yo mengue. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Uno nunca se tiene que llenar de envidia por lo que Dios le ha dado a otras personas. Uno tiene que aprender a gozarse con lo que el Señor le ha dado, a ser feliz.
Y si Dios le ha dado mucho a otro, dele gloria a Dios. Pero no viva como una persona amargada. Hay personas que se amargan, hermano, hasta se van de las iglesias. Porque ellos a lo mejor, y le voy a hablar claro, si no canto, me voy de la iglesia. Si no me ponen ahí delante, desaparezco. Este micrófono no da unción, no salva. Lo que lo salva a uno es la presencia de Dios, hermano. Lo que lo salva a uno, miren, que usted esté ahí callado, usted está brillando para Dios. Lo que usted está haciendo es importante. Si usted ora por alguna persona, que cuando levantamos las manos, aleluya, usted intercede, Dios está oyendo eso. Usted no es más grande porque esté aquí delante, no. Usted es grande de verdad por el tipo de relación que tenga con Dios. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Pero hay gente que el diablo los trabaja de esa manera. Ahí no te tienen en cuenta. Ahí no te usan. Y entonces se van buscando un lugar donde, aunque ellos vivan mal, los pongan ahí al frente. Pero que Dios nos guarde. Juan no permitió que ese veneno se le metiera al corazón. Amén. Le dijeron, mira, ni siquiera le dijeron Jesús, no, ese del que tú hablaste, mira ahora lo que hace. Como quien dice, te está arrebatando la gente, te lo está quitando todo. Pero repito, lo que Dios nos ha dado a nosotros, nadie nos lo puede quitar. Por eso Juan dijo, nadie puede recibir algo si no le ha sido dado de arriba. Eso, cuán importante es que nosotros entendamos que el que tiene 5 talentos fue porque se lo dieron de arriba. El que tiene 2 se lo dieron de arriba. Y el que tiene 1, entonces el que tiene 1 no debe amargarse por querer los 5 talentos de otro, no, sino decirle, Señor, yo te voy a servir con lo que tú me has dado y en el lugar donde tú me has colocado. Porque si no, la persona se desubica, se llena de amargura y desaparece. Amén. Porque uno no viene a la iglesia a brillar, uno viene a adorar a Dios. El que brilla aquí es el Señor Jesucristo. Y la gloria es para Cristo. ¿Cuántos pueden darle a Dios la adoración? Y el reconocimiento es para el Señor, no para nosotros. Entonces hay personas que creen que si no los ponen delante, no los reconocen. No, hermano, repito, Dios valora y reconoce todo lo que nosotros hacemos. Póngase de pie, hermano, dele gracias a Dios por lo que el Señor le ha dado, por lo que usted tiene, dele gloria a Dios. Dele gracias a Dios por la casa que tiene, por el coche que tiene. Dele gracias a Dios por los hijos que tiene. Dele gracias a Dios por los dones que el Señor le ha dado. Y dígale al Señor, no permita que ninguna amargura le dañe el corazón. Así como Juan reprendió eso, reprenda al enemigo. Crea que usted es importante para Dios y para la iglesia. Y levántese y siga adelante en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos en esta mañana. Te damos la gloria, Señor. Aquí no estamos para glorificarnos a nosotros, sino para glorificarte a ti. Aquí no estamos para brillar nosotros, sino para que seas tú el que brille. Aquí no estamos para ser glorificados, sino para darte la gloria a ti. Te pido, Dios, que bendigas a cada hermano, que guardes a cada vida, que tú nos ayudes a amar la luz, a amar la verdad, a dejarnos perfeccionar por la verdad. Aquellos que han oído la palabra en esta mañana, Señor, sánalos, levántalos. El que está desanimado, dale ánimo, sopla aliento de vida, restaura, Espíritu Santo, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor y vamos a entonar ese precioso himno, aleluya. El himno de victoria. ¿Cuántos están en victoria en esta mañana? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Cristo es bueno, dele gloria al Señor. Dele gracias a Él.